Además de las legiones romanas cristianas, además de los caballeros de la Orden del Temple y además de los caballeros de la Orden de Malta, ¿a quiénes más encontramos en la iglesia como militares cristianos? Santa Juana de Arco, uno más, San Sebastián, la batalla de Lepanto, el batallón de San Patricio, los cristeros que se levantaron contra la persecución a la fe en México, la Guardia Suiza Pontificia, así de militares cristianos o más. Bueno, pues todo esto y más hoy en el Don de la Fe. Quédese con nosotros, acompáñenos. Hola queridos amigos, hoy tenemos un gran tema que presentarles, un tema lleno de enormes testimonios de fe, hombres y mujeres que en diversos momentos de nuestra historia se vieron obligados a tomar las armas a favor de la cristiandad. Son los militares cristianos. Comencemos con uno de ellos, quien fue capitán de la guardia personal del emperador romano, quien, cuestionado por el propio emperador sobre a quién prefería servir, si a su emperador o a su Cristo, Sebastián respondió con entereza que su opción siempre sería por Cristo, su único Señor. Él es San Sebastián, patrono de Milán. San Sebastián prefirió dar testimonio de su fe en Cristo Jesús a ser capitán de la Guardia Imperial, aunque en ello le fuera la vida. Sebastián nació en Narbona, Francia, en el año 256, en una familia noble y cristiana de militares. Se educó en Milán, Italia, para seguir la carrera militar de su padre y luego partió a Roma a fin de ayudar a los cristianos que eran perseguidos por el imperio. El emperador Diocleciano lo nombró capitán de la primera unidad o cohorte de la Guardia Pretoriana, que tenía la tarea de escoltar y proteger a los emperadores romanos. Sebastián gozaba del respeto de toda la cohorte de aquel tiempo, cuando en Roma hubo dos emperadores, Maximiano y Diocleciano, que ignoraban que Sebastián era cristiano y que, aunque cumplía en todo con la disciplina militar, se negaba a participar en rituales a deidades romanas. Supo valerse de su cargo para visitar, auxiliar y animar a los cristianos encarcelados. Se cuenta de una ocasión en la que un mártir que estaba a punto de renegar de su fe a causa de los ruegos de sus familiares fue animado por el capitán Sebastián a mantenerse firme en ofrecer su vida por Cristo. Los persecutores de cristianos denunciaron a Sebastián ante Maximiano, quien lo llamó para que eligiera servir a su emperador como guardia personal y gozar de ascensos militares, o servir a Cristo y ser despojado de todos sus cargos y expulsado de la Guardia Pretoriana. Sebastián, que ya había recibido el sacramento de la confirmación, expresó su opción por Cristo. El emperador lo amenazó con la muerte, pero Sebastián se mantuvo firme. Entonces, enfurecido, lo condenó a morir saeteado. Fue llevado al circo y atado a un poste, donde recibió una lluvia de flechas que lanzaron contra él. Sus verdugos lo dieron por muerto y se retiraron, pero unos testigos a distancia, al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de Irene, una noble cristiana romana, quien lo mantuvo oculto hasta que sus heridas sanaron. Sus compañeros le aconsejaron huir de Roma, pero Sebastián prefirió presentarse ante el emperador para proclamar con una fuerza más decidida su fe en el Señor y para pedirle que cesara toda persecución contra los cristianos. Maximiano, no obstante su impresión de verlo con vida, lo mandó flagelar hasta que muriera. Los verdugos, luego de matarlo, tiraron su cuerpo en un lodazal. Era el año 288. Los cristianos lo recogieron y le dieron sepultura en la Vía Apia, en las catacumbas que aún llevan su nombre, en el preciso lugar donde se encuentra su basílica.
Ahora, queridos amigos, vengo a hablarles de una mujer maravillosa y muy fuerte, tan fuerte como que ella dirigió al ejército francés y en varias ocasiones derrotó a los ingleses, tan fuerte como que ella misma llevó al rey de Francia a que fuese coronado, tan fuerte como que ella liberó a Francia de la invasión inglesa. Esta joven santa, desde que era niña, recibió varias revelaciones de origen divino. Para este momento ya casi estoy segura de que muchos de ustedes saben a quién me refiero, y es a Juana de Arco, la santa patrona de Francia. Su memoria litúrgica se celebra el 30 de mayo. Con ustedes, Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco, la libertadora y la santa patrona de Francia, fue guiada por Dios mediante revelaciones y locuciones interiores para liberar a Francia de la ocupación inglesa. Nació en enero de 1412 en Domremy, Francia. Hija de un sencillo hacendado y educada en quehaceres domésticos, no sabía leer ni escribir. Tuvo 2 hermanos y 2 hermanas. Era niña cuando Enrique V de Inglaterra reclamó la corona de Carlos VI. Los borgoñeses, aliados de los ingleses, se apoderaban de las ciudades francesas, mientras el heredero Carlos VII gozaba de la frivolidad de la corte. A los 14 años, Juana tuvo su primera experiencia mística cuando vio y oyó al arcángel San Miguel, a Santa Catalina de Alejandría y a Santa Margarita de Antioquía explicarle que el cielo la enviaba a ella, una sencilla campesina, a rescatar Francia. A los 16 años, en mayo de 1428, las voces le dijeron que se presentara ante el comandante del ejército, justo cuando los ingleses atacaban Orleans, el último reducto de la resistencia. El comandante la envió con el rey y ella pidió permiso de usar vestimenta de hombre para proteger su virtud. Juana se entrevistó con el rey el 9 de marzo de 1429 y partió el 27 de abril con una armadura blanca y un estandarte que confeccionó para nunca tomar las armas con los nombres bordados de Jesús y de María, a Orleans, a donde logró penetrar el 29 de abril y levantar el sitio el 8 de mayo. El 17 de julio, la doncella de Orleans llevó al rey Carlos VII a Reims para ser coronado mientras ella permanecía de pie junto a él con su estandarte. Luego se lanzó a recuperar París, pero fracasó por la ausencia del monarca y porque fue herida en el muslo. Tras recuperarse, el 23 de mayo de 1430 acudió a la plaza de Compiègne, que resistía a los borgoñones. Allí cayó prisionera. El rey Carlos VII la abandonó a su suerte y los ingleses la compraron por el equivalente a $500,000 de pesos. Pero al no poder condenarla a muerte por haberlos derrotado, la acusaron de hechicería y la encerraron en el castillo de Rouen, primero en una jaula de hierro y luego encadenada al muro de una celda. En febrero de 1431 compareció ante un tribunal presidido por el obispo Pedro Cuchon, un clérigo que ansiaba ser arzobispo de Rouen con la ayuda de Inglaterra. Al cabo de interrogarla en 15 sesiones, sus jueces y la Universidad de París determinaron que a menos que se retractara, sus locuciones interiores eran diabólicas. Pero ella confirmó que Dios la había enviado y que las voces procedían del cielo. Fue entregada a la justicia secular como hereje renegada el 29 de mayo de 1431 y al día siguiente, a las 8 de la mañana, fue llevada a la plaza de Rouen para morir quemada. Mientras los verdugos encendían la hoguera, ella invocaba al arcángel San Miguel, y luego de pronunciar el nombre de Jesús varias veces, pasó de esta vida al Padre. Tenía 19 años de edad. Sus cenizas las arrojaron al río Sena.
23 años después de su muerte, su madre y 2 de sus hermanos pidieron que se examinara su caso. El Papa Calixto III, tras establecer una comisión investigadora, la rehabilitó plenamente el 7 de julio de 1456. El Papa San Pío X la beatificó el 18 de abril de 1909 y Benedicto XV la canonizó el 16 de mayo de 1920 y estableció que la memoria litúrgica de Santa Juana de Arco se celebre cada 30 de mayo. Ah, Santa Juana de Arco, cuántas calumnias contra ella, pobrecita. Apenas una niña, casi una niña, una jovencita. No sabía leer ni escribir. Y enfrentó a sus verdugos, la corona inglesa. Y con qué valor llevó al rey de Francia para que fuese coronado y para que tuviese responsabilidad sobre la nación francesa. No en balde Santa Juana de Arco es la patrona de Francia. Qué hermoso sería tener a una mujer así por patrona de una nación. Dichosos los franceses, ¿eh? Bueno, después de tantas calumnias, tenemos que agradecerle a un gran papa, muy amigo nuestro, el Papa Calixto III, quien reivindicó a Santa Juana de Arco, hizo que se revisara todo su proceso, fue beatificada y canonizada y restaurada en la fe después de que la acusaron de bruja, de hechicera, de loca, de traidora, de cuánta cosa. Y surge la devoción a Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco recibió de su madre una gran confianza en el Padre Celestial y una tierna devoción hacia la Virgen María. De niña, cada sábado, Juana recogía flores del campo para llevarlas al altar de Nuestra Señora. Cada mes se confesaba y comulgaba, y su gran deseo era llegar a la santidad sin cometer nunca pecado alguno. Era tan bonita, tan buena y bondadosa, que todos en el pueblo la querían mucho. Siempre se mantuvo fiel a Cristo y a la Iglesia. Nunca tomó las armas, ni hirió ni mató a nadie, y solamente empuñó su estandarte durante las batallas. Ante sus enemigos, en el hostigamiento, en medio del ridículo y de la duda, abandonada, sola y sin amigos, y cuando encaró su propia muerte, siempre se mantuvo firme en la fe. Cuando alguien le sugirió que usara un amuleto para curar sus heridas, ella le respondió: «No, amigo, no puedo. Preferiría morir que hacer algo que sé es un pecado». Durante su injusto proceso judicial, al obispo Cauchon le advirtió: «Dice usted que es mi juez. No sé si lo será, pero le digo que debe tener mucho cuidado de no juzgarme mal, porque se pondrá en gran peligro. Se lo advierto para que si Dios le castiga por ello, habré hecho mi deber diciéndoselo». Y al preguntarle él si estaba en gracia con Dios, ella respondió: «Si no lo estoy, que Dios me ponga en ella. Si lo estoy, que Dios me guarde en ella. Sería la más triste del mundo si supiera que no estuviera en gracia con Dios». También afirmó contundente: «No he hecho nada en el mundo, sino por la orden de Dios». Luego de su muerte en la hoguera, varios testigos declararon que escucharon decir a Juan Tressart, uno de los secretarios del rey Enrique de Inglaterra: «Estamos perdidos. Hemos quemado a una santa». Durante la revisión de su injusto juicio, 23 años después de su muerte, la Corte de Apelación constituida por el Papa Calixto III, luego de largas investigaciones y exámenes de testigos, anularon la sentencia pronunciada por el tribunal local que presidió el obispo Cauchon, el injusto juez de Santa Juana. La ilegalidad de los procedimientos judiciales fue puesta de manifiesto con reproches tanto para el rey de Francia como para la Iglesia en general, al haberse comprobado que se cometió una terrible injusticia como para continuar sin reparación. Se rehabilitó la personalidad de Juana de Arco, se confirmó su fidelidad a la Iglesia,
Se aprobaron sus experiencias místicas como procedentes del cielo y se levantó la excomunión que pesaba sobre ella. Sus causas de beatificación y de canonización fueron introducidas a la Santa Sede por Monseñor Dupanloup, obispo de Orleans, con las debidas instancias y con la debida aprobación de los milagros requeridos. Santa Juana de Arco es patrona de Francia, de los prisioneros, los mártires, de las personas ridiculizadas a causa de su fe, de las víctimas de violaciones, de los soldados y de las mujeres que se desempeñan en las Fuerzas Armadas. La devoción a nuestra querida Santa Juana de Arco, restituida por el Papa Calixto III. ¿Sabe cuál era el apellido del Papa Calixto III? Borja. Los italianos le llamaban Borgia. Otro gran calumniado, ¿eh? Los dos papas Borja. De una vez digámosle Borja a los tres, pues tuvieron un sobrino santo, San Francisco de Borja. Y Alejandro VI, Rodrigo Borja. Y el Papa Calixto III, también Borja. Calumniados los Borja, mal llamados Borgia. ¿Vamos con más militares cristianos? ¿Vamos con más defensa de la cristiandad con las armas en mano cuando es preciso, así ha tenido que hacerse? Pues entonces vámonos al Golfo de Lepanto, Corinto, para acercarnos a revisar la más grande batalla naval que se ha dado en toda la historia desde entonces y hasta nuestros días. Nunca ha habido una batalla naval más grande que Lepanto. Una batalla en la que la Virgen María intervino y se le puso límite a los sueños otomanos de dominación de la cristiandad. La Liga Santa y la batalla de Lepanto. Tras la victoria de los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Jerusalén al defender la isla de Malta del asedio turco de 1565, el Papa San Pío V, elegido en 1566, vio la amenaza inminente de un ataque musulmán de mayor envergadura contra toda la Europa cristiana. La estrategia del Santo Padre consistió en formar la Liga Santa con el Gran Sultán, para lo que invitó a los príncipes católicos a aliarse en defensa de la cristiandad en Europa y en mantener la presencia física del gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, Jean Parisot de la Valette, en la isla de Malta. Para ello le envió una carta en la que lo conminaba a seguir residiendo en Malta. En su carta el Papa textualmente pedía: ponga de lado la idea de abandonar la isla. Su simple presencia en Malta inflamará el coraje de los cristianos e impondrá respeto al otomano por el terror del nombre que lo fulminó el año pasado. Sepa que él teme a su persona más que a todos sus soldados reunidos. Por su parte, el gran maestre Jean Parisot de la Valette leyó la carta del Papa delante del Consejo de la Orden, besó respetuosamente el documento pontificio, después besó el suelo de la isla y exclamó: la voz de tu vicario Jesús indica mi deber, nos quedaremos aquí y aquí moriremos. El ataque ocurrió 5 años después y se concretó en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571 en el Golfo de Lepanto o de Corinto, en el mar Jónico entre Peloponeso y Epiro, en la Grecia actual, frente a la ciudad de Naupacto, en una victoria definitiva de la Liga Santa sobre el expansionismo turco musulmán y que provocó el comienzo del declive del Imperio Otomano. La flota del Imperio Otomano, al mando de los comandantes Ali Bajá Mehmed Sirocco y Ulugh Ali, estaba integrada por 210 galeras, 87 galeotas y 120.000 hombres. La flota de la Liga Santa, formada por el Imperio Español, la República Veneciana, los Estados Pontificios, la República de Génova, la Orden de Malta, el Ducado de Toscana y el Ducado de Saboya, al mando de los comandantes Don Juan de Austria
Austria, Álvaro de Bazán, Alejandro Farnesio y Luis de Requesens; por parte de España, Sebastiano Venier y Agostino Barbarigo por Venecia, Marco Antonio Colonna por los Estados Pontificios y Juan Andrea Doria por Génova. Estaba integrada por 227 galeras, 6 galeazas, 76 bergantines y 98,000 hombres. Portugal y Austria se negaron a participar, en tanto que Francia pactó con los turcos. Tras la batalla, la flota otomana sufrió la baja de 30,000 hombres y de 190 naves. La flota de la Liga Santa perdió a 7,600 hombres y 12 galeras. La victoria de Lepanto se atribuye a la intercesión de la Virgen María tras los ruegos del Papa San Pío V de la Orden de Predicadores, los frailes dominicos, quien convocó al rezo público del Santo Rosario en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, mientras se desarrollaba la batalla. Tras el triunfo, el Papa estableció la fiesta de la Virgen de las Victorias el primer domingo de octubre y luego el Papa Gregorio XIII la trasladó al 7 de octubre como fiesta de la Virgen del Rosario. Así que el Papa San Pío V vio venir el ataque sarraceno contra la cristiandad en Europa, formó la coalición de la Liga Santa o la Santa Alianza y se le puso un estate quieto al Islam. Hace 450 años que ocurrió la batalla de Lepanto, 1571, y pues estamos en 2021, pues hace 450 años. A ver, ¿qué otros militares cristianos podemos encontrar? Pues un grupo de ellos vigente hasta nuestros días y que además son mercenarios. ¿Qué cosa es ser un mercenario? Mercenario es aquel persona que pertenece a una nación, pero que trabaja a sueldo siendo soldado en favor de otra nación. Eso es un mercenario. Por ejemplo, un mexicano que se pase al ejército de Estados Unidos para defender a Estados Unidos de México es un mercenario. Bueno, ¿quiénes son mercenarios hasta nuestros días? Ahí le voy, La Guardia Suiza Pontificia. Todos ellos son suizos. Todos ellos están al servicio de otra nación, que es la Santa Sede, protegiendo a otro jefe de Estado, que es el Romano Pontífice. Son mercenarios, la Guardia Suiza Pontificia. Vamos a conocerlos. Finalmente, militares cristianos, y todos ellos obligadamente católicos. El ejército más pequeño del mundo lo constituye la Guardia Suiza Pontificia, que es la guardia personal del Romano Pontífice. El historiador Tácito define a los suizos como un pueblo de guerreros, célebre por el valor de sus soldados. Esta fama se la ganaron a pulso y en consecuencia de las varias alianzas que los cantones suizos habían establecido en toda Europa. En nuestros días, la Confederación Helvética está integrada por 26 cantones. Los soldados suizos, por su fidelidad, su fuerza de ánimo y sus nobles sentimientos, se consideraban invencibles. Y como en aquellos tiempos era normal ser mercenario, cosa en la que se especializaron los suizos, el Papa Julio II encontró razones suficientes para hacerlos llegar a Roma en 1506. La fecha del 22 de enero de aquel año se considera que marca el nacimiento oficial de la Guardia Suiza Pontificia, porque ese día, al atardecer, un grupo de 150 suizos al mando del capitán Caspar von Silenen del cantón de Uri, a través de la Porta del Popolo, entró por primera vez en el Vaticano, donde fueron bendecidos por Julio II. Como antecedente, el Papa Sixto IV había concluido en 1479 una alianza con los cantones suizos por medio de un tratado que preveía la posibilidad de reclutar mercenarios. El 6 de mayo de 1527, durante el saqueo de Roma, los guardias suizos pontificios lograron salvar la vida del Papa Clemente VII. La guardia, al mando de su comandante Caspar Reuist, resistió el embate de los españoles. Eran 189 guardias, de los que murieron 147 y sobrevivieron 42, quienes al mando de Hércules Göldli acompañaron al romano pontífice a través del Passetto di Borgo, el famoso pasadizo secreto que corre del Palacio Apostólico del Vaticano a la fortaleza Castel Sant'Angelo, y quienes allí le resguardaron velando por su vida hasta que terminó la invasión y el peligro. Actualmente la actividad de la Guardia Suiza Pontificia consiste en resguardar los ingresos del Palacio Apostólico en el patio de San Dámaso, en el patio del Belvedere,
en los pisos de las varias logias, en la Sala Regia, al frente de la Secretaría de Estado, el Apartamento Apostólico del Vaticano y la Casa Santa Marta, donde habita el Santo Padre. También las entradas externas en el portón petriano del ex Santo Oficio, en el Arco de las Campanas, en el portón de bronce y en la Puerta de Santa Ana. Además, presta servicio de honor, de control y de orden siempre que el Papa está presente en las celebraciones litúrgicas en San Pedro, durante las audiencias generales, en las visitas de jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros de Asuntos Exteriores y embajadores. La Guardia requiere de constantes inspecciones, instrucciones, marchas, ejercicios de tiro y de defensa personal y cuenta con banda de música, tambores y coro. El día 6 de mayo de cada año, en memoria de los 147 guardias suizos caídos durante el saqueo de Roma, tiene lugar el juramento de los nuevos reclutas en el patio de San Dámaso del Vaticano. Con esta ocasión, la Guardia viste uniforme de gran gala desde su comandante hasta el último alabardero. La Guardia Suiza Pontificia hacen su juramento en fidelidad al romano pontífice, sosteniendo la bandera y con los dedos levantados proclaman su fidelidad a Cristo, a la Iglesia Católica Romana y al Santo Padre, el romano pontífice, el vicario de Cristo en la tierra. Hacemos una pausa, queridos amigos. Hay más militares cristianos. ¿Qué le parece si le hablo de un sacerdote? O bueno, dos. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón. Este último, general de ejércitos y mucho más, en más de estos militares cristianos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en más de El Don de la Fe. Hoy estamos hablando de militares cristianos. La semana pasada hablamos de las legiones romanas cristianas, la legión fulminante, la legión tebana, la legión del trueno. Hablamos de los caballeros templarios, de los caballeros de Malta. Y hoy, pues ya le presentamos al gran San Sebastián, que pues nomás era capitán de la guardia personal del emperador romano, y a Santa Juana de Arco, que pues nomás condujo a los ejércitos de Francia contra la corona inglesa, y ya le presenté pues nomás a tantos más, pero todavía muchos, ¿eh? Mire qué bien acompañados estamos hoy. Nuestro Señor Jesucristo, lo amo, cuánto lo amo, como dijera Santa Teresa del Niño Jesús. Y miren nomás quién, el comandante supremo de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, al infierno Satanás y los demás ángeles caídos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo en la lucha. Militares cristianos. Avancemos entonces. A ver, México quería independizarse de la corona española. Ya había llegado el momento de hacerlo. Y se inició en 1810. Un sacerdote de la localidad de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Infaltable, un general, también sacerdote, José María Morelos, gran estratega militar. Nos acercamos a conocerlos. A ver, que levante la mano aquel que me diga, ni Hidalgo ni Morelos fueron militares ni fueron cristianos. Mire cómo sí. Tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos y Pavón nacieron en México. Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo en Pénjamo, Guanajuato, y Morelos nació 12 años después, en 1765, el 30 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán.
Miguel Hidalgo marchó al Colegio de San Nicolás a estudiar letras latinas con los jesuitas. Allí mismo dio clases de filosofía y teología. Se ordenó sacerdote a la edad de 25 años, en septiembre de 1778. Para 1792, a los 39 años, ya ejercía su ministerio en el curato de Dolores. Morelos ingresó a la edad de 24 años al Seminario de Valladolid, ciudad que luego cambió su nombre por el de Morelia en su honor, ordenándose sacerdote a los 32 años. Allí conoció a Miguel Hidalgo cuando era rector del mismo seminario. En 1799 fue nombrado cura de Curácuaro, donde permaneció hasta 1810. La invasión francesa a España de 1808 había producido una crisis política que se extendió hasta la Nueva España, por lo que la arquidiócesis de Zaragoza, encargada de los asuntos religiosos, ordenó a los párrocos de todo el virreinato predicar en contra de Napoleón. Tanto Hidalgo como Morelos observaron esta orden. Miguel Hidalgo se unió a la conspiración que había surgido en Querétaro en 1810 y Morelos lo buscó para ofrecerse como capellán, pero Hidalgo le convenció de ocupar un cargo mayor y lo nombró jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ciudades importantes, para lo cual organizó el Congreso de Anáhuac, en el que presentó sus sentimientos de la nación. Miguel Hidalgo murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811 con el crucifijo en las manos. José María Morelos fue pasado por las armas el 22 de diciembre de 1815, luego de rezar el Salmo 51, también con un crucifijo en las manos, y luego de exclamar: «Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia». Los restos de ambos reposan desde 1925 en la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. El padre Miguel Hidalgo, el padre José María Morelos y Pavón, militares cristianos. Hay una ciudad en nuestro país que lleva su nombre, Morelia, por Morelos. Hay un estado en nuestro país que lleva su nombre, Hidalgo, por el padre Hidalgo. ¿Más militares cristianos? Ok, vamos a ver. Por ahí de 1840 y tantos, una hambruna espantosa en Irlanda, cuando Irlanda formaba parte del Reino Unido. Eran los irlandeses, finalmente súbditos de la reina Victoria de Inglaterra. Cayó un hongo en el cultivo de las papas, que es la base alimenticia en Irlanda. O sea, lo que las papas son a Irlanda, las tortillas o el maíz es a México. No había cosechas, no había que comer. La reina Victoria, y la historia se lo demanda, debió haber enviado barcos con alimentos a los irlandeses. No lo hizo así, los dejó morir. Al año siguiente, otra vez, las cosechas con hongos. Al año siguiente también. ¡Ay! ¿Cuántos irlandeses habrán muerto y emigrado, como que la población en Irlanda de hoy es la misma que en aquel entonces, 170, 180 años? Los que no murieron en la isla de Irlanda tuvieron que salir y emigrar. Y esto provocó que los Estados Unidos, que se encontraban en guerra contra México, les dijeran a los irlandeses: quien quiera entrar al ejército irlandés, pues le damos la nacionalidad norteamericana. Y con tal de no quedarse en Irlanda a morir de hambre, pues muchos se enlistaron en el ejército norteamericano, que estaba invadiendo México. Y esos irlandeses que formaban parte del batallón de San Patricio, al percatarse que se estaba invadiendo a un país libre y soberano, y al ser ellos católicos romanos, dijeron: no, estamos en el bando equivocado. Ni vamos a seguir con los norteamericanos protestantes guerreando contra mexicanos católicos, ni vamos a ser protagonistas de una invasión. Así que desertaron del ejército norteamericano, se pasaron a las filas del ejército mexicano y guerrearon el batallón de San Patricio contra los Estados Unidos en favor de México, y estamos endeudados con ellos. Conózcalos. El batallón de San Patricio, al mando del capitán John O'Reilly.
Entre 1845 y 1849, Irlanda sufría un desastre humanitario por hambre que se derivó en la muerte de más de 2 millones de personas. La población irlandesa buscaba abandonar su isla para no morir. En tanto, los Estados Unidos, que necesitaban soldados durante su invasión a México para apropiarse de Texas, ofrecieron la nacionalidad norteamericana a los irlandeses que se enlistaran en su ejército. Un grupo importante de irlandeses enrolados, comandados por John O'Reilly, cansados de sufrir maltratos por parte de los soldados norteamericanos hacia ellos por motivo de su fe católica y hartos de presenciar torturas a prisioneros mexicanos católicos, dejaron las tropas estadounidenses, formaron una unidad militar a la que llamaron Batallón de San Patricio y se pasaron a pelear al ejército mexicano en favor de México. Su bandera, de color verde, tenía la imagen de un arpa y la inscripción en gaélico Erin Go Bragh, que significa Irlanda por siempre. El primer combate como unidad mexicana fue el 21 de septiembre de 1846 en Monterrey, donde defendieron 2 asaltos al centro de la ciudad. Al año siguiente, el presidente de México dispuso que se convirtieran en batallón de infantería. Participaron en las batallas de Buenavista, de Cerro Gordo y de Churubusco en la Ciudad de México y ocasionaron el mayor número de bajas al ejército norteamericano. Los sanpatricios fueron hechos prisioneros en Churubusco y sometidos a severos castigos que violaron todo protocolo de guerra. Fueron azotados y marcados con hierros ardientes en la cara. Unos fueron fusilados y otros murieron ahorcados, mirando de frente al castillo de Chapultepec por orden del general Winfield Scott. El comandante John O'Reilly murió en 1850 y fue enterrado en Veracruz con el nombre de Juan Riley. Su heroicidad a favor de México, con su batallón de San Patricio, se conmemora los días 12 de septiembre, aniversario de las primeras ejecuciones, y el 17 de marzo, memoria litúrgica de San Patricio. Hay monumentos dedicados a ellos en la Ciudad de México, uno en Churubusco y otro en la Plaza San Jacinto de San Ángel, donde en una placa de piedra se leen los nombres de 71 miembros del heroico batallón de San Patricio. Ahí está en la Plaza de San Jacinto, en San Ángel, Ciudad de México, una columna con un busto del capitán John O'Reilly y una placa ahí con los nombres de los irlandeses que prefirieron morir por México que pelear con los Estados Unidos, para dar razón de nuestra fe. Los ingleses protestantes les llamaban con desprecio a los irlandeses los papistas. Y así en el ejército norteamericano, así le decían a los irlandeses del batallón San Patricio, estos son papistas. Ah, sí, pues tengan su papista y a pelear por México. ¡Woohoo! Avanzamos, queridos amigos. Más militares cristianos, con mucho gusto. Resulta que el gobierno de México se lanzó contra el pueblo creyente católico mexicano en un tiempo espantoso, horrible, en los años 20 del siglo XX. Los gobiernos de, hasta me da náuseas decirlo, pero lo diré, Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Respuesta, sí, pues entonces nos armamos. Y surge en Jalisco un grupo armado que buscó a un general y lo contrató para que los organizara y los condujera, el general Enrique Gorostieta. ¿Y de quién estoy hablando? De los cristeros, orgullosamente cristianos y llamados con desprecio los cristeros, así, los de Cristo, los cristeros. Sí, pues se armaron y se le enfrentaron al gobierno y le ganaron, le zumbaron en defensa de la fe. Conflicto cristero, conózcalo. El 14 de junio de 1926 fue aprobada la llamada Ley Calles, que contenía 33 artículos atentatorios contra la libertad religiosa. Fue promulgada el 2 de julio y entró en vigor el día 31.
La ley Calles prohibía la presencia de sacerdotes extranjeros en México, limitaba el ejercicio de los actos de culto y, entre otras disposiciones, prohibía la existencia de seminarios y conventos. Ante estas restricciones y tras frustrantes negociaciones por parte de los obispos mexicanos con las autoridades del gobierno, la Iglesia de México, en señal de protesta, decidió suspender los actos. Salieron del país 183 sacerdotes extranjeros y fueron cerrados 73 conventos. Frente a esto, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa decidió asumir la responsabilidad de organizar la resistencia. En los primeros días de enero de 1927, después de brotes espontáneos de rebelión y de violentas represiones por parte del ejército, el pueblo se sublevó al grito de ¡Viva Cristo Rey! En la parte occidental de México, especialmente en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Colima. Algunos sacerdotes se unieron a ellos, pero la mayor parte optó por una resistencia pacífica. La ley Calles limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes y establecía que los sacerdotes del país deberían registrarse con el presidente municipal y solo podrían ejercer quienes tuviesen licencia otorgada por el Congreso de la Unión o del estado correspondiente. Así, el criterio de filiación sacerdotal pasaría por el Estado y, dado los antecedentes de intento de fundar una iglesia separada de Roma en México, este punto de la ley no fue aceptado por la autoridad eclesial. El conflicto cristero costó a México 250,000 muertos, en un país de 18 millones de habitantes que venía de sufrir 10 años de revolución. En 1929, la cercanía de las elecciones presidenciales dio lugar a la coyuntura política que detuvo el conflicto. Durante los años de lucha, el Estado y la Iglesia habían mantenido negociaciones secretas. La Santa Sede encargó a Monseñor Ruiz y Flores las negociaciones y, por intermedio del embajador norteamericano Monroe, se establecieron una serie de convenios con Calles. La ley Calles sería suspendida pero no derogada. Se otorgaba amnistía a los rebeldes, se restituían las iglesias y la Iglesia podía realizar nuevamente los cultos. La realidad fue que, una vez entregadas las armas, los cristeros inermes y sus familias fueron sistemáticamente aniquilados por las fuerzas gubernamentales. Decenas de miles de gargantas que ya no podían gritar ¡Viva Cristo Rey! En el campo de batalla, lo hicieron de espaldas al paredón. Sí, amigos, allí surgió este grito que todavía hasta nuestros días resuena. Y el gobierno, cuando lo escucha, hasta tiembla. ¿Cuál gobierno? Cualquiera, el que sea, el que esté en turno. Ya se los dijimos una vez y ya se los gritamos, ¡Viva Cristo Rey! Y ya sabe el gobierno de México, los gobiernos de México ya saben que la fe de los mexicanos no se toca, no te metas con la fe. Es el mensaje, ¡Viva Cristo Rey! Y luego todavía, ¡y viva Santa María de Guadalupe! Hago otra pausa, queridos amigos, regreso para presentarles al general que condujo a los cristeros, Enrique Gorostieta, y a otro de los jefes cristeros apodado el 14. Vuelvo con más militares cristianos. Y continuamos, queridos amigos, en más del Don de la Fe, hoy en este programa en el que estamos hablando de los momentos, los grupos, las personas, los santos, los mártires que han tenido que dar razón de nuestra fe sin que haya sido su deseo, pero tomando las armas. Cuando no hay de otra, no hay de otra. Hay que reconocer que no se le canoniza a alguien que haya tomado las armas. Y ninguno de los cristeros que se armaron, ni ninguno de sus jefes que tomaron las armas han sido canonizados, pero muchos de ellos sí. Y ahí encontramos a un niñito mexicano, San José Sánchez del Río. Y ahí encontramos también, por ejemplo, al padre Miguel Agustín Pro en esos tiempos de persecución contra México.
y a María de la Luz Camacho, una jovencita que murió mártir defendiendo a la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, y tantos mártires mexicanos que dieron testimonio de su amor a Cristo con su propia vida. Acerquémonos a conocer a este hombre que no es santo, porque condujo al ejército cristero. Me refiero al general Enrique Gorostieta. Le dijeron los cristeros: usted que está jubilado, pues nosotros necesitamos que nos dirija y nos conduzca, porque somos unos desbalagados y desordenados. Necesitamos un estratega militar y le ofrecemos pagarle tanto. Nunca pudieron reunir la cantidad, nunca le pudieron pagar, pero Enrique Gorostieta bien que los condujo. Y luego, pobrecito, acabó muerto de manera muy lamentable. El general Enrique Gorostieta. El general Enrique Gorostieta y Velarde nació en Monterrey en 1890. Estudió la carrera de las armas en el heroico Colegio Militar de Chapultepec. Se unió al ejército en 1911 durante la Revolución Mexicana. Participó en la defensa de Veracruz y peleó contra Venustiano Carranza. En 1926 se unió a la primera rebelión cristera y en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa con un salario mensual de 3,000 pesos oro como jefe absoluto del levantamiento cristero. Si bien Gorostieta no compartía con los cristeros su fervor religioso, sí era afín a su causa y se oponía a las ideas liberales de los presidentes Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón. Su estrategia militar consistió en organizar las dispersas guerrillas hasta conformar todo un ejército cristero, con el que combatió principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas, bajo el Plan Cristero de los Altos, promulgado por él mismo el 28 de octubre de 1928. El general Enrique Gorostieta y Velarde murió 19 días antes de la firma de los tratados de paz, a los que él se opuso mediante un documento que hizo llegar a los obispos de México a través de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Murió el 2 de junio de 1929 en la Hacienda del Valle, en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante una emboscada. Su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos, a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz. Continuamos con más del tema de hoy, los militares cristianos. Hay una figura entre los cristeros muy curiosa, de nombre Victoriano Ramírez, y le pusieron por sobrenombre o de apodo el 14, porque dicen que él solito se enfrentó a 14 federales, ¿no? 14 contra él. Él ahí detrás de un nopal y pum, se los echó a los 14. Y entonces ya le pusieron el 14, Victoriano Ramírez, otro militar cristiano. Conózcalo. El coronel Victoriano Ramírez, apodado el 14, acumuló fama y prestigio por su valor en las batallas y por diversas leyendas que sobre él se tejieron en la zona de los Altos de Jalisco. Estuvo al frente del escuadrón llamado los Dragones del 14, que formaban parte del regimiento San Julián del Ejército Cristero. Su apodo surgió tras una batalla que él solo libró, atrincherado contra 14 soldados federales que le persiguieron luego de fugarse de la cárcel de San Miguel el Alto. Se dice que luego de acabar con todos ellos, envió un recado al jefe federal de San Miguel, en el que le decía que lo había mandado a buscar con muy poca gente. Se dice también que entre los callistas cundía el temor cuando en los combates se escuchaba el grito de ¡Viva el 14! Victoriano Ramírez murió siendo víctima de intrigas de adeptos al gobierno del presidente Plutarco Elías Calles y de envidias entre los cristeros.
Fue fusilado por sus propios compañeros el 16 de marzo de 1929 en su pueblo natal, San Miguel el Alto, en Jalisco. Victoriano Ramírez, el 14. A ver, pasemos lista, queridos amigos. San Sebastián, Santa Juana de Arco, la batalla de Lepanto, el batallón de San Patricio, Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, el conflicto cristero, los cristeros, el general Gorostieta, Victoriano Ramírez el 14, dije Santa Juana de Arco, y si es preciso, la Guardia Suiza Pontificia también. Bueno, es todo, ya nos vamos. Pues ya comienza el Adviento, ¿no? Dirigimos nuestra atención hacia Jesús que viene a nosotros en la Navidad, pero también dirigimos nuestra atención hacia Jesús que vendrá en su segunda venida en su parucía, y ya estamos en un ambiente de Adviento previo a la Natividad. Le deseo muchas gracias, que tenga una feliz semana, un dichoso domingo, que Dios le acompañe, que inspire sus pensamientos, sus palabras y sus obras para que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos, que pensemos y que digamos. A nombre de mis compañeros, la producción de este programa, le deseamos una feliz semana y como siempre, oiga, Dios le guarde. Gracias.